En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha brindado de compartir en este día, de escuchar al Papa. Señor, gracias por esta experiencia espiritual que hemos tenido en esta peregrinación. Ponemos en tus manos lo que vamos a vivir, que no sabemos, pero que tú sí lo sabes, a lo largo de los días que nos queda de peregrinación. Hoy queremos gustar tu palabra en este transporte, porque tú estás en todas partes y nos has dejado tu palabra como un alimento también, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos, Señor, que tu palabra sea para nosotros como la miel al paladar, dulce y agradable, y que sea esa lámpara, esa luz que ilumine nuestros pasos. Divino Espíritu de Dios, sobre nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Pero este es el versículo donde, este capítulo y versículo es donde los adventistas centran toda su enseñanza. Toda su doctrina se basa en estas palabras de Jesús, mal interpretadas de los adventistas. Jesús dijo una cosa y ellos interpretan otra. Entonces trataré de mostrarles con las Sagradas Escrituras precisamente qué es lo que interpretan los adventistas y qué es lo que Jesús, nuestro Señor, dijo. Escuchemos a ver. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí, dicen los adventistas, Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, a acabar la ley, a destruir la ley. Y ellos no se dan cuenta de la segunda parte, se quedan con la primera parte. Yo no vine a abrogar la ley. Nosotros analizamos la segunda parte. La segunda parte dice, vine para cumplirla. Yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas. Vine para cumplirla. ¿Qué significaba la ley? Esto es importante. Ahí es donde los protestantes adventistas se agarran. La ley que Jesucristo dice aquí, que no vino a destruir, para ellos es la ley de los 10 mandamientos, que estaban escritos en el Antiguo Testamento, de Éxodo 20, donde Dios nos dio la ley a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que todas las escrituras fueron escritas por puño y letra de hombres? Menos 17 versículos que fueron escritos por puño y letra de Dios, que le dio a Moisés las tablas de la ley donde estaban escritos los 10 mandamientos. Entonces dicen los adventistas, si Dios escribió eso y lo dio al pueblo de puño y letra de Él, ¿quién es la Iglesia Católica para cambiar los mandamientos y cambiar la ley? Esa ley no la puede cambiar nadie. La Iglesia Católica, al cambiarla, se convierte en la gran Babilonia, en la gran prostituta, en aquella que no hace lo que Dios manda. Y cuando nosotros los adventistas cumplimos la ley y mantenemos la ley, entonces somos la iglesia de Jesucristo, porque Él no vino a abolir la ley. Y cualquier persona pues dice, pues sí es verdad, aquí dice que Jesús no vino a abolir la ley.
Dice, Jesús no vino a abolir la ley, ni los profetas. ¿Por qué dice ni los profetas? Porque el Antiguo Testamento está centrado en dos cosas: la ley de Moisés y los profetas. Entonces Jesús dice que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino vino a darle cumplimiento. Ese vino a darle cumplimiento es la parte donde nosotros los católicos hacemos hincapié. Los protestantes dicen, cuando Jesús dice yo no vine a abolir la ley, significa que la ley continúa no solamente hasta el fin del mundo, sino hasta después del fin del mundo, allá en el cielo. ¿Y por qué defienden la ley a capa y espada? Por un solo motivo: porque para ellos el día de guardar es el sábado. Y en la ley de los 10 mandamientos dice guardar el día sábado. Entonces, para poder defender el día sábado se aferran a la ley. Pero para engañar a los tontos, divide la ley en dos partes: ley ceremonial y ley moral. Para nosotros ley es ley, pero para ellos ley ceremonial la dividen de la ley moral. La ley moral dice los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en las tablas de la ley en el monte Sinaí, escrito por puño y letra de Dios. Y la ley ceremonial, las otras leyes, que se tenían que lavarse los pies, que se tenían que lavarse las manos, que se tenían que lavar la ropa, las leyes, otras tantas leyes. Lo que ellos no saben es que la Biblia viene a decir todo lo contrario a lo que ellos enseñan. Que la ley, esa que ellos dicen que es moral, esa que dicen que los 10 mandamientos que se cumplen hasta en el cielo porque ahí está el sábado, dice la Biblia que llegó hasta Cristo, que llegó hasta Juan Bautista. Dice la Biblia que con la muerte de Cristo ya no tiene vigencia para nosotros. Y entonces ellos dicen, quiere decir que Cristo la destruyó, pero Cristo no la vino a destruir. Efectivamente, la Biblia no dice que Cristo vino a destruir la ley, la vino a abolir. Y no abolió la ley y nos dejó sin nada, sino que Él hizo algo más. Eso es lo que voy a tratar de explicarles a ustedes. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado sino el domingo? Cuando el sábado era un mandamiento que estaba en la ley moral. Y si era un mandamiento que estaba en la ley moral, dicen los adventistas, ¿por qué los cambia al domingo la Iglesia Católica? Si no puede cambiar la ley porque fue dada por puño y letra de Dios. Volvemos a leerlo para analizar lo que dice la Biblia. De nuevo. No penséis que he venido para abrogar la ley. Para abrogar la ley. Los protestantes dicen es que la Iglesia Católica destruyó la ley. Cristo no vino a destruir la ley. Aquí dice, no vine a abrogar la ley. No, Cristo no vino a destruir la ley. Entonces, ¿a qué vino? O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Captan? Una cosa es cumplir y otra cosa es destruir. Los protestantes no analizan la segunda parte que dice, yo he venido para cumplir. ¿Por qué dice para cumplir? Porque la ley tenía vigencia hasta que se cumpliera. Por eso Jesús cuando está en la cruz, ¿cuál es una de sus palabras? Todo está cumplido. ¿Y qué significa que todo está cumplido? Que la ley se cumplió. ¿Y por qué la Biblia dice, yo no vine a abolir, yo vine a cumplirla? Y dijo, todo está cumplido, porque cuando se cumpliera la ley, hasta ahí llegaba. Entonces Jesucristo no vino a destruir. Una cosa es destruir y otra cosa es cumplir. Ejemplo, usted papá le deja una tarea a sus 2 hijos y le dice, mire, no me salen de la casa hasta que me limpien la cocina. Cuando me limpien la cocina, la vez bien arreglada, pueden salir a jugar con sus amigos.
el primer hijo dice, no le hagamos caso a papá, no le hagamos caso a mamá, vámonos a jugar. ¿Qué estaría haciendo? ¿Está cumpliendo la ley? No, la está abrogando, la está destruyendo, no está obedeciendo. Y se fue a jugar. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Mal. Ahora, si el otro hijo dice, no, vamos a limpiar la casa rápido, la cocina, y nos vamos a jugar. ¿Destruyeron la ley o la cumplieron? La cumplieron. ¿Pueden irse a jugar? Si se van a jugar, ¿están desobedeciendo a su mamá? ¿Por qué no? Porque la cumplieron. Entonces Jesús dice, yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. Esto es lo que los adventistas no se dan cuenta. Que Jesucristo ya cumplió la ley. Ahora nos podemos ir a jugar. Ya quedamos libres de la ley. ¿Me capta? Él nos vino a liberar de la ley. ¿Cómo? ¿Destruyéndola? No. ¿Cómo? Cumpliéndola. Y él mismo, bueno, sí, ahorita volvemos para acá, si quiere ahorita volvemos para acá. Pero en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 16, vuelve a hablar de la ley y los profetas. ¿Se acuerdan? Yo no vine a abolir la ley y los profetas, yo vine a cumplirla. En San Lucas 16, 16, viene a decir, otra vez viene a hablarnos de la ley y los profetas. Pero viene a mostrarnos hasta cuándo llega, hasta dónde llega la ley y los profetas. Oye, está hablando de la misma ley moral, porque ¿se acuerdan cómo decía Mateo 7, 17, 5, 17? Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Y eso significaba la ley moral, dicen los protestantes. Pues ahora en San Lucas 16, 16 habla igualito. La ley y los profetas llegan hasta. ¿De qué ley? La misma de Mateo. La misma ley moral. No, pero ahí Cristo está hablando de la ceremonial. No, Cristo está hablando de la misma ley y los mismos profetas que habló en Mateo. No vengan ustedes con mentiras. ¿Y esa ley hasta cuándo llega? Escuchemos cómo es claro el Evangelio. Por eso la Iglesia Católica está segura de que la ley llegó hasta Juan. Escuche. La ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? La ley representaba a Moisés, los profetas, pues los profetas. Y en la ley de Moisés estaban los 10 mandamientos. Otra vez. La ley y los profetas. ¿Qué pasa con la ley y los profetas? Eran hasta Juan. ¿Escucharon atrás? ¿Hasta cuándo la ley y los profetas? Eran hasta Juan. Más claro, imposible. La Biblia es clarísima. La ley se refiere a la ley moral que va unida a los profetas. La ley y los profetas, igualitico como lo dice Mateo 5, 17. Vuelvo a Mateo 5, 17 para que se dé cuenta que dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Yo vine a cumplirla. Entonces la ley y los profetas llegan hasta Juan. Los adventistas dicen, mentiras. Mi pastor dice que la ley y los profetas no llegan hasta Juan, sino que siguen hasta el fin del mundo, y después del fin del mundo, hasta en el cielo se tiene que cumplir la ley. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina y Coco. Yo le creo a Jesucristo que dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan, punto. Si él lo dijo, así es. Yo soy cristiano, soy creyente, no soy creyón. Creyente, le creo a Cristo, no soy creyón, no le creo a un hombre. Si no estuviera así tan claro que la ley y los profetas llegan hasta Juan, yo diría, pues sí tienen razón los adventistas. La Iglesia Católica nos engañó. Pero estando tan claro, ¿cómo es que no lo entienden? Porque el Dios de este mundo les ciega el entendimiento, para que no sean capaces de entender. Pero ellos vuelven otra vez con Mateo. Entonces no quedan conformes con eso, sino siguen. Y dice, ajá, y entonces ¿cómo me explica la segunda parte? Vamos a la segunda parte. Lea otra vez la primera parte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Porque de cierto os digo, Esa es la segunda parte. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Los protestantes adventistas no leen ese pedacito hasta que todo se haya cumplido, sino que dice que fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la tilde de la I de la ley. Y eso es verdad. Y Jesús dice que se tiene que cumplir, ¿sí o no? Dice que todo se tiene que al pie de la letra. Todo. O sea que no puede fallar. Pero él dice, no me acuerdo la palabra, ¿es fallar? ¿Cómo es que la palabra que no me acuerdo cómo es? Repítelo de nuevo. Abrogar. No, después de ahí. Después, la segunda parte. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pasará. O sea, que no podemos nosotros dejar de cumplir la ley. Ni siquiera la tilde de la jota. No se puede dejar cumplir la ley. Pero él aclara que no es hasta el fin del mundo ni después del fin del mundo. Lo que deben descubrir ustedes es la segunda parte que los adventistas no leen. Que no se puede dejar de cumplir la ley, de obedecer la ley. La jota, el punto de la jota. Lo que a nosotros nos interesa es lo que sigue. Hasta que esto se cumpla. Escúchelo. Hasta que todo se haya cumplido. Después que todo se haya cumplido, ya no tenemos obligación de cumplir la ley, de obedecer la ley. Porque la ley es hasta que todo se haya cumplido. Ahora comprenden el significado de las palabras de Jesús en la cruz. Todo está cumplido. Ahora comprenden por qué dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento. Porque la ley tenía que obedecerse hasta la punta de la jota, el puntico de la jota. Y cuando eso se cumpliera, entonces ya todo estaba cumplido, entonces ya no había que continuar con la ley, y ya estaba profetizado que la ley llegaría hasta Juan. La ley y los profetas llegarían hasta Juan. O sea, el último de los profetas, Juan, y la ley llegaría hasta el último de los profetas. De modo que cuando Cristo muere, ya comienza el Nuevo Testamento con una nueva ley. Y es entonces cuando la Iglesia Católica dice: sí, es verdad, en el Antiguo Testamento estaban los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos estaba el guardar el sábado. Eso es verdad. Pero Jesús cumplió la ley, no la abolió, la cumplió. Entonces nosotros quedamos libres de vivir ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde está escrito eso? Está escrito en Romanos capítulo 7, explicadito, versículo 1 en adelante, explicadito, para que el que lo quiera ver lo vea, y que no lo quiera ver, pues eso es problema de ellos, pero ahí está escrito. Romanos capítulo 7, versículo 1 habla que con la muerte de Cristo ya nosotros no debemos aferrarnos a la ley del Antiguo Testamento, porque eso ya pasó de moda. Ahora tenemos que aferrarnos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Óiganlo para que vean. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Ahí. ¿Con quién está hablando Pablo? Pues hablo con los que conocen la ley. Pregunto, ¿Pablo estaba hablando a gente ignorante de la ley? ¿A gente conocedora de la ley? Pablo estaba hablando a gente conocedora de la ley. ¿Y Pablo era conocedor de la ley? Sí. Claro, Pablo era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, y eso eran los maximitos en la ley. Entonces Pablo conocía la ley,
Y le estaba hablando a los que conocían de ley. Ahora, ¿y sería que Pablo no sabía que existían dos clases de ley, la ley moral y la ley ceremonial? Claro, y él estaba hablando de los que conocen de ley. Pues bueno, si está hablando de los que conocen de ley, pues entonces ellos le van a entender clarito a Pablo. ¿Qué va a decir Pablo sobre la ley? Vamos a escuchar el ejemplo que pone Pablo. Que la ley se enseñorea del hombre. ¿Escucharon? Que la ley se señorea del hombre, hay que cumplirla. Se señorea es, hay que obedecerla. Se enseñorea del hombre. Entre tanto, éste vive. Entre tanto que el hombre vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Pone un ejemplo. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive. Mientras éste vive. Y cuando muera, puede estrenar. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. El marido no se ponga bravo. Porque después que murió ya tiene que estrenar. Ajá. Pero eso está escrito ahí. Ahí está escrito. La ley enseñorea a la persona hasta que éste muere. Puso el ejemplo. Siga. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Si el marido muere, no me corra. Esto es lo que yo quiero que ustedes subrayen. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ella queda libre de la ley. Por eso Jesucristo cuando muere, antes de morir, dice, todo está cumplido, para que nosotros quedemos libres de la ley. Y por eso nosotros ya no guardamos la ley del Antiguo Testamento, sino la del Nuevo Testamento, porque ya quedamos libres, porque ya la ley que nos obligaba, como obliga a la mujer estar con el marido mientras él vive, pues esa ley ya no era para nosotros vigente, porque ya Cristo había muerto, y al morir ya quedamos libres de la ley. Ahorita lo va a decir San Pablo más claro. Aquí lo explica con un ejemplo. Así que si en vida del marido, en vida del marido, o sea, antes de que Cristo muriera, se uniere a otro varón, violaba la tilde de la I de la ley, será llamada adúltera. Pecaba. Por eso decía que hasta la tilde de la I tenía que cumplirse. Pero si su marido muriere, pero ya cuando Cristo muere, representado por el marido, es libre de esa ley. Qué rico. ¿Qué es lo que no entienden? Pero si el marido muere, es libre de esa ley. Esto es lo que los adventistas no logran entender, porque no hay quien se los explique o porque son más tercos que una mula. Pero quedan libres de la ley. Y nosotros, cuando Cristo muere, que dijo todo está cumplido, porque Él no vino a abolir la ley sino a cumplirla, cuando Cristo muere ya quedamos libres de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Después que se le muere al marido, estrene. Y eso fue lo que hicimos los católicos. Cuando Cristo muere ya no nos aferramos a la ley. Ya vamos al Nuevo Testamento. Otra ley. Así también vosotros. Aquí está, ya pasa del ejemplo a la realidad. Así también nosotros los católicos, los cristianos, los creyentes. Hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¡Aleluya! Esto, ¿cómo hacer para inyectárselo a los protestantes adventistas para que lo crean? Otra vez, ¿qué dice Pablo? Así también vosotros, hermanos míos, católicos, habéis muerto a la ley. ¿Qué es lo que no logran entender? ¿Qué es lo que no logran entender? Y está en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los adventistas también. Entonces no es que no esté escrito, escrito está. Es que no hay quien se lo predique a los adventistas. ¿Y por qué no hay quien se lo predique? Porque nos hemos dedicado a otra cosa menos estudiar la Biblia.
Cuando uno le muestra al adventista esto, ya verá él si lo cree o no lo cree. Pero nosotros los católicos ya tenemos un fundamento. Pero no lo inventó el cura Toro. Pero no lo inventó la Iglesia Católica. Está escrito en la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera. ¿Otra vez? Hermanos míos, habéis muerto a la ley. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley. Ahora comprenden por qué no guardamos el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos muerto a la ley. Porque hemos muerto a la ley. ¿Y por qué hemos muerto a la ley? Porque ya Cristo la cumplió. ¿Dónde la cumplió? En la cruz, cuando dijo todo está cumplido. Y al morir, ya nosotros morimos a la ley. Y por eso, así de sencillo, el sábado era una ley, pero ya murió para nosotros. Por eso te verá que nosotros guardamos es otro día, que es el domingo, que significa día del Señor. Ya de otro. Sigue a ver. Mediante el cuerpo de Cristo. En la muerte de Cristo ya morimos nosotros a la ley. ¿Estamos claros? Ahora San Pablo sigue diciendo un pedacito a ver si aclara más. ¿Se perdió? Perdón. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Ahí donde viene el otro, que significa el Nuevo Testamento, el Cristo resucitado. Del que resucitó de los muertos. ¿Lo vieron? Ya somos del otro. Ya nosotros no somos del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ahora somos del otro. De Cristo resucitado. Y por eso nosotros guardamos el domingo, porque es el día del Cristo resucitado. Ya no guardamos el sábado. Ajá. Aquí he tratado de mostrarlo con la Biblia Reina Valera. Y ahora voy a mostrarle cómo San Pablo, que era como los adventistas y más aferrados al sábado y a la ley que los adventistas, San Pablo dice que eso para él, después de que conoce a Cristo, después que se convierte, todo lo que para él valía pasó a ser basura. Así con esa palabra, pasó a ser basura. Y se refiere a la ley. Y en esa ley está la ley del sábado. Está en Filipenses, capítulo 3, versículo 4. San Pablo viene a hablar que esa ley pasa a ser basura. Y esa basura es la que recogen los adventistas. Y esa basura es la que nos quieren meter los adventistas en la mente a nosotros. Y esa basura es la que nos quieren los adventistas poner como mandamiento especial para saber que ellos son la iglesia de Cristo. Que no está en la Biblia, ojo. Y San Pablo conocía de ley porque fue criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley. A ver cómo dice San Pablo. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Pablo dice todas las razones por las cuales él cumplía la ley. Comenzó desde niño. ¿A los cuántos días cumplió la ley? Al 8º día. Y cumplió una ley, ciertamente que era una ley ceremonial, pero esa ley le obligaba a cumplir la ley moral. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Él era del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, ¿qué significa la ley? La ley moral y la ley ceremonial. Pero sobre todo la ley moral que los fariseos tenían presente también. Dice, en cuanto a la ley, no divide moral o ceremonial, la ley mete todo en un saco. En cuanto a la ley, ¿qué dice Pablo que era? Fariseo. ¿Ustedes saben qué significa fariseo
En ese tiempo, no en el tiempo de ahorita, en aquel tiempo, para el pueblo judío, ¿qué significaba fariseo? Fariseo significaba el máximo cumplidor y defensor de la ley, que por encima de él no había nadie, y él era el guardián de la ley. Y eso era Pablo. ¿De cuál ley? Pues de los 10 mandamientos en primer lugar, y después de las otras leyes, de todas las leyes. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, y Pablo dice, en Venezuela dice, se chapea, saca la chapa. En cuanto a la ley, nadie por encima mío. Yo era fariseo. ¿Y qué es fariseo? El que defendía a capa y espada la ley más que cualquier otro. Y que conocía la ley más que cualquier otro. Otra vez, en cuanto a la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Defensor de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está mostrando que era un fariseo de verdad. Y para la prueba un botón. Como era defensor de la ley, la iglesia estaba en contra de la ley, diciendo que ya con la venida de Cristo la ley había muerto. Hasta ahí llegaba la ley. Entonces él sentía celo. ¿Y qué comenzó a hacer? Perseguir a la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque él era fariseo. ¿Y quién era el fariseo? El defensor de la ley, como los adventistas. Los maestros de la ley son los fariseos que conocían la ley y eran los que podían enseñar la ley y defender la ley. Eran los sacerdotes, los levitas. Entonces, vean ustedes cómo San Pablo dice, yo no era cualquier fariseo, yo era celoso. Y en cuanto... ¿Cómo es otra vez? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, cumplía tanto la ley que lo llevó a perseguir la iglesia. Porque un fariseo no se quedaba con enseñar la ley, tenía que defender la ley. Y él, para defender la ley, tuvo que perseguir a la iglesia, hasta que camino a Damasco se convierte. Sí. En cuanto a la justicia que es en la ley. ¿Escucharon? San Pablo decía, no había un justo sin cumplir la ley. San Pablo dice, ¿por qué cumplía la ley? Porque el que cumplía la ley era justo. En cuanto a la justicia, que es por la ley, o sea que vamos a ver cómo era él, si cumplía la ley o no. Otra vez. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cumplidor de la ley más que cualquier otro, más que los adventistas, irreprensible. Nadie le puede decir, es que Pablo era un violador de la ley. Dice, irreprensible, nadie me puede reprender. Creo los pies de Gamaliel. Naguará. Mire lo que está diciendo Pablo antes de decir que todo eso lo considera basura. Solamente está mostrando la importancia que era para él la ley. El conocimiento que tenía de la ley. Cómo defendía la ley. Y ahora, ¿qué le pasó cuando la considera basura? Pongan cuidado. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Eran, pasado. Para mí ganancia. Muy importante. Perseguía a la iglesia. Hacía todo por defenderla. Era para mí ganancia, lo maximito. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, no podemos vivir las dos leyes, las dos alianzas. Eso lo consideré pérdida. Perdí eso que era tan valioso cuando encontré a Cristo. Lo perdí. No puede usted estar diciendo, yo voy a cumplir la ley del Antiguo Testamento y voy a seguir a Cristo. No. Ya tiene que perder. O pierde a Cristo o pierde la ley. Y dice Pablo, eso era ganancia para mí. Pero cuando conocí a Cristo, perdí la ley. Lo que los adventistas no quieren perder, la ley. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y dicen, no me arrepiento. Y ciertamente considero que todo eso es pérdida. Eso que los adventistas nos quieren dar a nosotros, que dicen que es la iglesia de Cristo, porque tienen la pérdida de esa. La ley, dice Pablo, yo no me arrepiento.
todavía la considero pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué significa por la excelencia? Que por encima de la ley, muy por encima, sobremanera, eso significa excelencia, está Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Todo significa la ley moral, la ley ceremonial. Todo. No una parte, todo. Atención, que ahora viene el pedacito que a mí me interesa que ustedes escuchen. Y ojalá que los adventistas lo escuchen. Y lo tengo por basura. ¡Ah! Y lo tengo por basura. Que los adventistas nos quieren dar ¿qué? Pura basura. Oye, y está hablando un hombre que conoce de ley, que defendía la ley, fariseo, que hasta persiguió la iglesia con el mayor celo. Y no me diga que era que él no conocía la ley, era irreprochable ante la ley. Ahora, cuando viene Cristo, y él conoce ya a Cristo, ¿cómo considera la ley? Y lo tengo por basura. Lo tiene por basura. Por eso la Iglesia Católica ya no te obliga, ya no me obliga, ya no te enseña, ya no me enseña a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y dentro de la ley del Antiguo Testamento está el día del sábado. Por eso para nosotros es una basura. O sea que usted trabaje el sábado o no trabaje el sábado, eso no es problema. Que el sábado usted no le dé importancia, eso no es problema, ya es una basura. O sea, eso ya pasó, eso ya fue tirado. Basura significa que ya fue tirado, ya se usó y se tiró a la basura. Basura no solamente significa que no vale nada. Basura significa ya se usó y ahora no sirve para nada. Entonces dice Pablo, metiendo allí la ley completa, moral y ceremonial, y ahí estaba la ley del sábado, la considero basura. Con tal y ganar a Cristo. Ah, pero entonces viene la pregunta. ¿Y por qué entonces basura el sábado? Que estaba en los 10 mandamientos. ¿Y por qué no es basura honra a tu padre y a tu madre? Que también estaban en los 10 mandamientos. ¿Y por qué no es basura no matarás? Que también estaban en los mandamientos. ¿Por qué eso no es basura? Porque resulta que Jesucristo retomó esos mandamientos. Los que Cristo retomó siguen vigentes. Los que no retomó no siguen vigentes. ¿Y cómo sabemos que Cristo los retomó? Porque volvemos a San Mateo capítulo 5. Ahora podemos mirar el versículo 20. En el versículo 20 antes del 21, en el versículo 20 a mí me llama la atención porque Jesús dice algo que le duele a los judíos. Los judíos era la perfección, estaba en la ley, lo maximito era guardar la ley y los fariseos eran lo maximito. Ahora Jesús viene a decir que no es lo maximito, que por encima de eso hay algo más. Que ustedes no se pueden conformar como ser como los judíos, ahora tienen que hacer algo más. Escuchen, como dice el 20. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Está leyendo el 20? Ay, le voy a partir el micrófono en la cabeza. Porque os digo, ¿ustedes están dispuestos a creerlo o no? Bueno, puesto os digo, que si vuestra justicia, ¿se acuerda que los judíos eran justos por la ley? Que los fariseos eran justos por la ley y Pablo era irreprochable por la ley. Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿podemos quedarnos con la justicia de los fariseos? No. La de nosotros tiene que ser mayor. Hay algo mayor que los escribas y fariseos. Y os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entra al reino de los cielos. O sea que si se quedan ustedes en la ley del Antiguo Testamento, no entran al reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor, y es la que Cristo nos trae. Entonces es ahí cuando la Iglesia Católica dice, ajá, ¿y cuál es la justicia mayor? Pues lo que Jesucristo nos trae, lo que Él nos enseñó, sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos que Él viene a darnos nuevos mandamientos como Moisés o superiores a Moisés? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ya pasó Antiguo Testamento. Se dijo, No matarás. no matarás. Era ley moral. Y Jesucristo cambió la ley moral. Se metió con la ley moral. La ley moral era los 10 mandamientos, no matar. Y dijo, se dijo, pero ahora vean que Cristo es superior. Pero yo les digo, ahí significa que Él es superior a Moisés y que Él nos trae una nueva ley a nosotros. ¿Otra vez? Oísteis que fue dicho a los antiguos. No matarás. Vean la superioridad de Cristo y vean por qué la Iglesia Católica dice que no fue la Iglesia que cambió, sino fue Cristo. Pero yo les digo, ahí es Cristo que lo cambia. Pongan cuidado. Pero yo os digo, Ahí significa que no fue la Iglesia Católica que cambió los mandamientos, sino fue el mismo Cristo. Pero yo os digo, y ya vino a decir algo muy importante, que matar no es solamente, como decía el Antiguo Testamento, que matar era agarrar un cuchillo y quitarle la vida al otro, o agarrar un palo hasta dejar al otro sin vida. Ahora vino a decir que matar tenía una connotación más grande que meterle un cuchillo a otro. Escuche, pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. o sea que ya la persona que agarre odio, rechazo a otra persona, ya está violando el mandamiento de no matar. Que si en el Antiguo Testamento era una cosa, para poder ser juzgado y condenado tenía que haber sangre y que la persona perdiera la vida. Pero Jesús dice, ahora en el Nuevo Testamento yo le digo que así no es. Que solamente con que usted se enoje, con que usted rechace, con que usted odie a una persona, usted ya es condenado. Por eso la Iglesia dice que una persona que odia a otra no puede comulgar. Porque no está en común unión, está en pecado mortal que lleva a violar no el mandato de Moisés, el mandato de Jesús que dijo, pero yo les digo. Y ahí Jesús entonces va cambiando los mandamientos. El versículo 27, por ejemplo, donde cambia otro mandamiento, también moral, no cometer adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Antiguo Testamento. Ahora él cambia. Pero yo os digo, Cambia. Y ahí usted puede leer toda la lista. Cómo él cambia los mandamientos. Entonces no fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo cambia? Porque él es superior a Moisés. ¿Por qué los cambia? Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. ¿Por qué los cambia? A ver, el 15, vamos a ver si es el 15. 9:15 o el capítulo Hebreos 9:15. Me suena que es 9:15. Creo que es 9:15. A ver, ¿qué dice el 15? mediador, así que por eso es mediador. Sí, aquí creo que está. Vamos a ver, escuchemos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, De un nuevo pacto. para que interviniendo a muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Jesús viene a remodelar todo eso, a perfeccionar todo eso, a salvar incluso a lo del Antiguo Testamento. Para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados recibirán las promesas de la herencia eterna. Jesús entonces nos viene a dar lo que no daba la ley del Antiguo Testamento, la herencia eterna, el reino de los cielos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces Jesucristo instituye el Nuevo Testamento cuando muere, con su sangre. Como en el Antiguo Testamento, Moisés lo hizo con sangre. Cuando roció la ley, los 10 mandamientos, la tabla de la ley, con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés, aquí pone a Moisés de Antigua Alianza, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ley ceremonial, ley moral, la ley la puso Moisés a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Aquí está diciendo cómo se hizo la antigua alianza con Moisés. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Por eso Jesús, en la noche que fue entregado, agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, y después agarró la copa diciendo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza en mi sangre. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Bueno, ahí está explicando cómo en el Antiguo Testamento se hizo el Antiguo Pacto y cómo en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto con la sangre de Cristo. Pero ahora vea la superioridad de Cristo sobre Moisés. Creo que es el capítulo 3, versículo 1. Si no ese, se lo quedo debiendo. 3:1 de Hebreos. Para que vean la superioridad de Cristo sobre Moisés. ¿Por qué nosotros nos quedamos con Cristo en el Nuevo Testamento? Nueva alianza, nuevo pacto, nuevas leyes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considérenlo, valórenlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo valoramos? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Lo compara con Moisés. Fue fiel al que lo constituyó, como lo fue Moisés. Pero ahora vean que Cristo va a ser superior a Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Cristo es superior a Moisés? Porque es superior a la casa el que la hizo. O sea que Moisés no es nada comparado con Cristo. Es simplemente como la casa. Y Cristo como el constructor de la casa. Es superior. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces está diciendo que Moisés es como una casa, pero Jesucristo, que hizo a Moisés, hizo todas las cosas y es Dios. Y por eso nosotros le hacemos caso a Jesucristo. Pero San Pablo le escribe a los corintios algo que los adventistas nunca van a superar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Queridos hermanos, aquí viene a San Pablo a dejar por el suelo la doctrina de los adventistas. Porque la ley de la que habla San Pablo es la ley moral, la que fue dada en el monte Sinaí, la que fue dada por puño y letra de Dios a Moisés. Y esa ley llega hasta Cristo. Escuchemos cómo lo explica San Pablo. A ver si algún adventista escucha esto, no se pone bravo, no se molesta conmigo, sino más bien escucha la palabra de Dios. Si quiere conocer la verdad, agarre su propia Biblia, señor adventista que me ve. No se moleste. Si siente rabia al verme, no me vea. Agarre la Biblia.
siendo manifiesto que sois carta de Cristo, nosotros somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. ¿escucharon? Comienza diciendo que nosotros somos una carta de Cristo hecha por los apóstoles, no con tinta. ¿Se acuerdan cómo fue allá en el monte Sinaí? Siga. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Ahí, adventista, atención. No es ley moral, es ley, no es ley ceremonial, es ley moral. ¿Cómo sabemos que está hablando de la ley moral? Porque ¿dónde fue dado los 10 mandamientos? ¿En tablas de qué? De piedra. ¿Se acuerda que Moisés bajó con las 2 piedras? ¿O ustedes no estaban con eso? ¿No estaban con eso? Moisés bajó con las 2 piedras del monte Sinaí. Ahora aquí dice San Pablo que la ley de la que él está hablando no es la ley ceremonial, es la ley que está escrita en tablas de piedra. Repítalo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Ya está claro? Lo que estaba escrito en tablas de piedra, ¿qué era? Los 10 mandamientos, y ahí estaba el sábado. Sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Se lo traduzco al castellano. No estamos inventando nada, eso lo inventó fue Dios. Vaya, reclámenle a Dios. Listo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está claro. Nos hizo ministros competentes, subrayen, de un nuevo pacto, nueva alianza. Sigue. No de la letra, sino... No de la letra, porque la antigua alianza fue escrito en puño, por puño de Dios, en tabla de piedra, en letra. Sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado... Atención, aquí es donde los adventistas no quieren escuchar. Pero aquí donde yo como sacerdote del Dios Altísimo le digo a los adventistas, ¿ama la verdad? ¿Quiere conocer la verdad? Bíblica, no del Padre Toro, bíblica. Que la Iglesia Católica enseña. Escúchenlo, otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado. El ministerio de muerte. El ministerio de muerte es el ministerio de los adventistas que retoman la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos del Antiguo Testamento, donde está el sábado. Se llama ministerio. ¿Por qué un ministerio? Porque es un encargo que ellos llevan, pero es de muerte. Otra vez. Y si el ministerio de muerte... ¿Ustedes quieren estar en ese ministerio de muerte? Ahí es donde están los adventistas. Sigan ahí. Sigan ahí, que vamos a hacer, porque su pastor les dice que ahí tienen que seguir. Otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras... ¿Dónde estaba el ministerio de muerte grabado? En piedras. En piedras. O sea que está llamando a los 10 mandamientos, ¿cómo lo está llamando? Ministerio de muerte. Eso que los adventistas nos quieren meter a nosotros, hasta por los ojos y por los codos. No, hermanos. No, hermanitos queridos. Eso es un ministerio que tienen los adventistas y no saben que es de muerte. Y ellos piensan que es de vida y que por eso ellos son la iglesia de Cristo. Es un ministerio de muerte, repítelo. Y si el ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Pasado, fue, otra vez, fue. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Fue. Tuvo gloria antes en el Antiguo Testamento. Fue con gloria. Era importantísimo para los judíos. Fue con gloria.
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar Aquí viene otro dato, Tanto, era tanta la gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar. la vista en el rostro de Moisés. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 10 tablas, la gente no podía ver el rostro de Moisés. Se tuvo que colocar un velo. ¡Ah, caramba! Se tuvo que colocar un velo porque la gente no podía verlo. Porque era la gloria de Dios. Los 10 mandamientos eran la gloria de Dios. Pero eso fue de gloria. Pero ahora pasó a ser en el Nuevo Testamento un ministerio de muerte. Otra vez. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Subrayen lo último. ¿La cual? La cual había de perecer. Subrayen lo último. ¿La cual? La cual había de perecer. Esos 10 mandamientos llegaban hasta Juan. Esa ley llegaba hasta Juan. Debía de perecer. Está escrito. La de las tablas de la ley. La que cuando Moisés bajó tuvo que ponerse un velo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo llama el Nuevo Testamento? Ministerio del Espíritu. Lo que nosotros vivimos. Lo que los adventistas nos quieren quitar para meternos a nosotros, basura. Porque si el ministerio de condenación, ¿Cómo llama otra vez a los 10 mandamientos a la ley moral? porque si el ministerio de condenación, ¿Ustedes quieren vivir en ese ministerio? Ustedes adventistas sigan ahí. Ese es el problema de ustedes. Pero hoy, si buscan la verdad, solamente, no me vean a mí porque a lo mejor les caigo gordo. Agarren la Biblia. Lea 2 de Corintios 3, del 13 en adelante. Léalo. Si no está escrito, no me crean. Pero si está escrito, ¿cómo hace usted para no creerlo? O sea, explíqueme. ¿Qué es lo que no entiende? Ministerio, primero dice que es un ministerio de condenación. No, ¿y el segundo de muerte? No, ministerio de... El primer ministerio era, si el ministerio de muerte, y el segundo es el ministerio de condenación. Ah, lo último creo. fue con gloria, mucho más abundará. No, lo último que leyó, si el ministerio de muerte. ¿Cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, Ahí era donde íbamos. Porque si el ministerio de condenación, lo que enseñan los adventistas, porque lo enseñaban los judíos, donde guardaban el sábado, se llama ministerio de muerte, de condenación, fue con gloria, fue pasado, con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. entonces viene otro ministerio que es el que Cristo nos dejó. Porque aún lo que fue glorioso Fue pasado, glorioso, no es glorioso en este respecto, ya no es glorioso. Por eso para nosotros el sábado ya no es glorioso. en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, Perece. Llegó hasta Juan Bautista. Tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Atención a lo que viene. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Para que no pudieran los ojos de aquello que tenía que ser abolido. ¿Cuándo? Cuando Cristo lo cumpliera. Todo está cumplido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Otra vez. Pero el entendimiento, Otra vez. pero el entendimiento Paren la oreja, pongan la lupa y hagan el zoom. Vea a los adventistas, el retrato de los adventistas. Otra vez. pero el entendimiento El entendimiento de ellos de ellos, de los adventistas, se embotó.
Se embotó el entendimiento. No son capaces de pensar, se volvieron tercos. Porque hasta el día de hoy, Porque hasta el día de hoy, ¿qué le pasa a los adventistas? cuando leen el antiguo pacto, Cuando leen el Antiguo Testamento, ¿qué le pasa a los adventistas? les queda el mismo velo. Les queda el mismo velo, no son capaces de ver. Adventista, haga la prueba. Agarre y lee 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante. A ver si se le quita el velo. No, les queda ese velo. Se vuelven tercos como una mula. De ahí no sale. Es que el pastor me dijo, pero no lo lee. No lo tiene viendo en la Biblia, no lo está comprobando. Pero es que el pastor, a mí qué me importa su pastor. Usted anda con un velo en los ojos. Esto es lo triste. Esta es la desgracia de los adventistas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no hay un católico que se lo predique. Porque los católicos están durmiendo. No me refiero a ustedes, ¿no? No me refiero a ustedes. Va. El cual por Cristo es... Bueno, otra vez. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. No descubierto. Por eso los adventistas no son capaces de darse cuenta lo que Cristo nos trajo en el Nuevo Testamento. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee a Moisés con sus leyes, con sus mandamientos que trajo del monte Sinaí, el velo está puesto. el velo sigue puesto. ¿Y cuándo se les quitará a los adventistas ese velo? Pero cuando se conviertan al Señor, Adventista, ¿cuándo se les quitará ese velo otra vez? pero cuando se conviertan al Señor, Cuando se conviertan al Señor, tienen que convertirse. Convertirse a la iglesia de Cristo, convertirse al Señor. ¿Qué pasa cuando se conviertan? el velo se quitará. ¿Y qué pasa cuando se conviertan los adventistas? El velo se quitará. El velo se le quitará. Los católicos lo vemos clarito que el domingo es día del Señor. No tenemos problema porque no tenemos ningún velo. Pero los adventistas tienen el velo y hasta que no se conviertan, no se les quitará el velo. Dios mío santo, si no estuviera en la Biblia, no habría ningún problema. Pero si está en la Biblia, termino para no aburrirlos, Juan 12:48. Si está en la Biblia, ¿qué pasa? Que será la Biblia la que los va a juzgar y los va a condenar. Ni Jesús ni yo los vamos a condenar. Será la misma palabra de Dios que los va a juzgar en el último día. El que me rechaza, Adventista, otra vez. el que me rechaza y no recibe más mis palabras, El que me rechaza y no recibe mis palabras, puede ser que usted esté pensando en rechazar la palabra de Dios. Otra vez. el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿Está dispuesto a recibirlo o no recibirlo? Si no lo recibe, rechaza la palabra. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios le juzgará en el día postrero. O sea, si ahí estaba escrito, ¿por qué no lo creyó? No, señor, es que el pastor, a mí qué me importa lo que diga su pastor. Ahí estaba escrito y lo escrito está. Incluso el cura Toro ese que usted odia tanto, un día se lo explicó y de paso en un autobús. Camino a no sé dónde vamos, pero venimos, estamos en Roma, pero vamos a San Giovanni Rotondo, de la Basílica de San Pedro. En peregrinación, un día como hoy que es, hoy es como 12 de junio de 2024, el cura Toro se lo explicó. Y usted por soberbia, por orgullo, porque el velo todavía le ciega el entendimiento, no es capaz de creerlo. Eso es su problema. Pero a sus oídos llegó. El Evangelio de Cristo llegó a sus oídos. Así es que verá si lo cree o no lo cree.
Demos la oportunidad, pues, alguna pregunta. El que quiera preguntar, entonces tiene que, con el permiso del señor chofer. A ver. Ah, no, no puede, no se puede. No. Coro, hágame el favor usted. Le lleva el micrófono para que pregunte. Tampoco, ¿verdad? Le ruedo. Sí, es verdad, Le rodamos el micrófono, Si alguien tiene una pregunta, le rodamos el micrófono para allá. ¿Quién quiere preguntar? ¿O no quieren preguntar? Ya quieren dormir. Lo dejamos para que duerman. Bueno, entonces, a ver. Hable. Usted habla de los adventistas, pero lo mismo cumple para los judíos que están esperando. Lo mismo cumple para los judíos porque los adventistas toman esa parte de los judíos. Es exactamente igual. Bueno, entonces dejémoslo allí porque no pueden preguntar porque el micrófono no se puede llevar de un lugar para otro, simplemente desde aquí. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que me ha brindado de compartir tu palabra en el día de hoy. Te suplicamos por los adventistas y los judíos para que se les quite ese velo y puedan ver el resplandor del evangelio tuyo y así puedan alcanzar la salvación. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.